muchas patologías relacionadas con una de las causas más frecuentes de consulta a nivel de medicina general, medicina familiar y en la especialidad de ortopedia y traumatología y de otras especialidades como son básicamente la reumatología. Entonces, vamos a iniciar con la presentación a cargo de Frida en este tema relacionado con la lumbalgia como tal. Muy bien, adelante, muchas gracias y buenos días. Buenos días, doctora. Vamos a empezar con el tema de lumbalgia. Bueno, ¿qué es la lumbalgia? Es el dolor o malestar en la zona lumbar. Este se va a encontrar localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea. Este puede ser con o sin irradiación a una o ambas piernas. Va a comprometer estructuras osteomusculares y ligamentarias. Esto va a tener una limitación funcional o no, que va a dificultar las actividades de la vida diaria y que pueden causar ausentismo laboral. Bueno, esta afección es de alta prevalencia, afecta sobre todo a la población en edad laboral y yo diría que también ahora en la actualidad afecta a los estudiantes. Se estima que el 60-70% de las personas adultas presenta un episodio de síndrome doloroso lumbar a lo largo de su vida. Y también se menciona que son las causas de limitación física en sus sujetos menores de 45 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sobrepeso y la obesidad por el aumento de índice de masa corporal. Esto es porque aumenta la carga mecánica, lo que es la columna vertebral. También los malos hábitos alimenticios que por ende producen lo que es sobrepeso y obesidad. El sedentarismo y posiciones viciosas. Esto se refiere a, por ejemplo, que estamos acostumbrados a caminar encorvados o sentarnos de una manera incorrecta, como se ve en la imagen de la izquierda. También actividades físicas laborales, eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, cargar objetos pesados, que muchas veces lo hacemos de una manera no adecuada. En las últimas diapositivas les voy a presentar cómo se realiza, cómo es cargar objetos pesados de manera adecuada. Bueno, el diagnóstico se hace a través de historia clínica y exploración física. Muchas veces también se necesita del apoyo de radiológico y resonancias magnéticas, pero eso ya es en otros casos más graves. Se tiene que investigar lo que es la semiología del dolor, su localización, qué factores lo provocan, qué factores empeoran el dolor, factores que lo mejoran, su irradiación. Muy importante saber si se va hacia las piernas o a otro lado. Igual la severidad del dolor, el tiempo de evolución y si te ha causado limitaciones funcionales. También es importante preguntar por en qué trabaja la persona, porque podría ser un factor de riesgo. Y también los factores de riesgo psicosociales. Creo que no lo mencioné al principio, pero los factores psicosociales también son un factor de riesgo. Este diagnóstico va a poder ubicar el dolor en 3 categorías, que es dolor bajo, de espalda inespecífico, el dolor lumbar potencialmente asociado con radiculopatía, que mencionó al principio la doctora, el dolor lumbar potencialmente asociado con enfermedad sistémica específica. Esto quiere decir que muchas veces el dolor lumbar está asociado con otras enfermedades. Y existe la lumbalgia aguda, que es menor a se presenta de menor a 6 semanas. La lumbalgia subaguda, que es entre 6 y 12 semanas. Y lumbalgia crónica, que es mayor a 12 semanas. Esta es perdón Frida, esta es una vez que ustedes ya realizaron todo esto que ya muy bien mencionaste, que forma parte de nuestro ejercicio clínico cuando realizamos la primera entrevista con un paciente y que viene y dice, bueno, ¿cuál es su causa de consulta? Me duele la espalda. ¿Dónde? Señáleme. ¿En dónde? ¿Desde cuándo? ¿A partir de qué le inició?
¿Relaciona usted alguna actividad o algún movimiento o ha sido un trauma? ¿Fue producto de un accidente? Todo este contexto que forma parte de nuestro interrogatorio o semiología, como le llamamos en medicina, la semiología del dolor, nos va a llevar a un diagnóstico desde el punto de vista de su cronicidad o de su agudeza. Y como bien señalas, en la guía de práctica clínica se cataloga en aguda, subaguda y crónica. Aquel episodio de dolor lumbar, por lo general, tiene menos de 6 semanas de evolución. Aquella que está entre las 6 y 12 semanas se denomina subaguda, y aquella que tiene más de 3 meses o más de 12 semanas ya la catalogamos como una lumbalgia crónica. En los estudios de diagnóstico vamos a hacer algunos señalamientos muy específicos, porque los estudios de gabinete no siempre son necesarios ante los episodios de dolor lumbar, básicamente la lumbalgia aguda, ¿de acuerdo? Muy bien, Frida, sigue, por favor. Bueno, todo ese interrogatorio va a llegar a ciertas sospechas y se va a sospechar de dolor lumbar asociado a neoplasia en el paciente que sea mayor de 50 años, que tenga antecedente de cáncer, que haya presentado pérdida de peso últimamente y la falta de mejoría con un tratamiento conservador. Bueno, también se menciona en la guía de práctica clínica que la ausencia de estos signos descarta la presencia de cáncer. La principal causa de presentar dolor lumbar de origen neoplásico muchas veces puede ser por la invasión ósea o neural que provoca la neoplasia. Otra sospecha puede ser dolor lumbar asociado a una fractura. Este se va a sospechar en una paciente mayor de 60 años, de sexo femenino, con antecedente de osteoporosis, con el empleo crónico de esteroides y que tenga una fractura previa. Esto no descarta la idea de que... Permítame interrumpirte aquí un segundito, por favor, un momento. Cuando un paciente mayor de 60 años, mujeres sobre todo, posmenopáusicas, se presentan con dolor lumbar súbito o de aparición espontánea sin ningún antecedente, hasta ya llegamos, antes de los esteroides o fractura previa, una paciente femenina, un adulto mayor, mayor de 60 años o mucho más, son aquellas personas que se presentan a consulta sin ninguna causa, ningún antecedente de caída, ningún antecedente de esfuerzo, comienzan a tener dolor lumbar y dolor lumbar de aparición súbita, con mucho dolor, con dificultades para movilizarse, etcétera, que trastornan su ritmo de vida. Y es muy difícil saber si el paciente tiene una osteoporosis. ¿Por qué? Porque la pérdida de la masa ósea o la baja masa ósea comienza en el caso de las mujeres con mayor, de por sí todos vamos a tener cierta pérdida de masa ósea a lo largo de nuestra vida. Después de determinado tiempo ya comienzan a ver los cambios de tipo degenerativo. Sin embargo, en las mujeres eso está muy asociado a la pérdida hormonal postmenopáusica. En la clasificación internacional de enfermedades están aquellas lesiones causadas por osteoporosis postmenopáusica con o sin fractura de columna vertebral. Entonces, por eso es importante investigar la fecha o el inicio de la menopausia, y actualmente si los pacientes, así como nos realizamos el Papa Nicolau, la mamografía, en el caso de los hombres la determinación de antígeno prostático como medidas de prevención, en el caso de las mujeres actualmente en la Cartilla Nacional de Salud, aparte de nuestro esquema de vacunación, viene un rubro contemplado en la detección oportuna de baja masa ósea, osteoporosis, que se denomina a ese estudio la densitometría ósea, que es un estudio que mide nuestra densidad ósea para poder catalogar si estamos, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, en una baja masa ósea, osteopenia, en una osteoporosis o en una osteoporosis con riesgo de fractura. Entonces, por eso el antecedente, nada más que sea un paciente que tenga la cultura de la prevención, que se realice este estudio, podemos determinar osteoporosis. Pero si tenemos un paciente femenino posmenopáusico que inicia dolor súbito en la columna lumbar y no está relacionado con nada, debemos sospechar de una fractura por compresión
Esto es por una baja masa ósea y hay una compresión del cuerpo vertebral, y esto es lo que puede dar un dolor lumbar. Eso lo veríamos con un estudio radiológico. Es muy importante investigar sobre el empleo o la utilización a manera de medicamentos con indicación médica o por automedicación, del empleo de corticosteroides, porque estos tienden a disminuir o de por sí disminuyen nuestra masa ósea con la consecuente osteopenia y osteoporosis. Y por supuesto, investigar antecedentes de fractura previa. Esa paciente, una paciente mayor de 60 años que viene por dolor en la columna lumbar, refiriendo que no tiene ningún estudio, que no toma ningún suplemento para prevenir osteoporosis, pero que ha tenido una fractura de coles. Estoy obligado a investigar fractura de la columna vertebral. ¿De acuerdo? Muy bien, Frida, ¿seguimos? Y se puede sospechar de dolor lumbar asociado a síndrome de Caudequina. Bueno, primero que nada, el síndrome de Caudequina es una compresión en las raíces nerviosas de la caudequina, y esto impide lo que son la transmisión de los impulsos nerviosos. Estos pacientes van a referir con retención urinaria, con anestesia en silla de montar y dolor en ambas piernas. Y también lo que ya mencionó la doctora de que se puede asociar a compresión radicular. Bueno, primero que nada, la radiculopatía es también causada por una compresión y la inflamación y lesión de una raíz del nervio espinal en la zona de la espalda. La presencia de paresia va a aportar una alta especificidad para el diagnóstico, y se puede realizar una prueba que se llama la CEWE, que tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 21%. En esta prueba se va a colocar al paciente en decúbito supino y se le va a estirar la extremidad inferior con la rodilla extendida. Si entre los 30 grados y 60 grados aparece dolor irradiado a la extremidad, este signo se va a considerar positivo. Doctora, pero en este me quedó una duda, que si se refiere específicamente al nervio ciático o a No, no, otros no, no, no. nervios. A ver, sí, ahorita se los voy a aclarar. Muy bien. Si mi paciente se presenta con dolor lumbar, pero dentro de mi interrogatorio me refiere dificultad para caminar, debilidad muscular porque siente que no lo sostiene en sus extremidades o la extremidad afectada, pero además me confirma que tiene datos de parestesia u hormigueo, o tiene alguna parte, dice esta parte de mi pierna ya no la siento, o tengo entumida esta parte de la pierna, que sería el lenguaje que utilizará nuestro paciente. Debemos sospechar que hay una compresión radicular, porque entonces ya nos está refiriendo, además del dolor lumbar, síntomas de compresión radicular. El nivel lo vamos a determinar de acuerdo a nuestra exploración. ¿Cuáles son estos niveles? Nivel entre L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5 o L5, S1. Habitualmente, las raíces que por lo general están comprimidas, mientras más se acerca a L5S1, pues los síntomas van a ser más distales, y tenemos que repasar en la anatomía cuáles son los dermatomas que corresponden en la anatomía de superficie cada una de estas raíces, de un lado o del otro. Habitualmente es de un solo lado el dato de compresión radicular. De tal modo que si yo tengo a un paciente con una disminución en la sensibilidad en el trayecto lateral de la pierna y tiene entumecimiento del quinto ortejo y el dorso del pie, mientras más bajo me voy a acercar a la última raíz, la que emerge en el agujero de conjunción entre L5 y S1. Y así voy subiendo para identificar el dermatoma al que corresponde la compresión radicular. Cuando existe la paresia, es una especie de parálisis. Existen maniobras específicas. Eso es lo que el paciente me dice. Yo luego lo voy a corroborar con un examen físico. Dentro de las maniobras para determinar compresión radicular existen dos pruebas específicas, la maniobra de Lasek y la maniobra de Bragard. La prueba de Lasek, como tienes muy bien señalado ahí, tiene esta sensibilidad del 91% y una especificidad del 21%, o sea que puede estar comprimida cualquier raíz. Por eso hablan de sensibilidad y especificidad, no es básico.
Y acuérdense, donde el nervio ciático, o lo que la gente conoce como ciática, no es más que una lumbalgia asociada con una radiculopatía, pero no es que el nervio ciático, si el nervio ciático estuviera afectado, ¿qué es lo que ocurre? Se paraliza toda la extremidad, porque es el nervio que inerva toda la parte posterior, la región glútea, los músculos de la región posterior, la pierna y el pie, y que realizan a través de este y de sus ramas, hacemos la dorsiflexión y podemos caminar de manera correcta. Por esto es que las maniobras para explorar compresión radicular son sensibles, pero tienen una baja especificidad. Entonces, la primera maniobra conocida como maniobra o prueba de la SEC, colocamos al paciente obviamente ya acostado y lo que hacemos es expedirle, extendemos la extremidad en extensión y con la rodilla extendida levantamos la pierna y el ángulo que se forma entre la mesa de exploración y la pierna, si entre los 30 y los 60 grados el dolor se corre hacia toda la extremidad, puedo decir maniobra de la SEC positiva. ¿Sí quedó claro ahí? Por favor. Esto es muy importante, poder diferenciar entre lo que es un dolor lumbar, o entre lo que el paciente dice y lo que yo exploro. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Frida? Sí, doctora. Muy bien, seguimos. La guía de práctica clínica menciona que las pruebas de imagen en pacientes con dolor lumbar agudo sin signos de alarma no está recomendado, pero Así sí es. está recomendado las pruebas de imágenes o otro tipo de exámenes cuando se sospecha a través del diagnóstico, a través de la exploración física y del interrogatorio, que sea sospecha de una patología grave. En ese caso sí se indicaría. Muy bien. Entonces, cuando yo identifico o cuando un paciente acude a mí, ¿podemos regresarla un momentito, por favor? ¿Puedes regresarla un momento, Frida? Muy bien. En la etapa aguda, no es recomendable y nunca está indicada la realización de pruebas de imagen, ni rayos X, ni resonancias, ni tomografía. Cada uno de estos estudios tiene una indicación en particular. ¿Cuándo tendría yo que solicitar de manera inicial ante un paciente con dolor lumbar que acude conmigo con dolor lumbar agudo, que tenga un signo de alarma? ¿Cuáles serían mis signos de alarma? Datos clínicos que sugieran una caudequina, con síndrome de caudequina, datos clínicos que me sugieran un proceso infeccioso, como son fiebre, ataque al estado general, aparte del dolor lumbar. Bueno, entonces sí tengo que solicitar algún estudio que me pueda descartar alguna patología más allá de lo que es el dolor lumbar referido como parte de alguna otra situación. En el caso de pacientes con síntomas neurológicos que han ido progresando hasta llevarlo casi a la parálisis de la extremidad. Entonces ahí sí estoy obligado. Y cada uno de estos estudios de imagen tienen una indicación específica. Si ustedes recuerdan, los rayos X visualizamos estructuras óseas básicamente y los espacios en el caso de la columna lumbar, los espacios ocupados por los discos intervertebrales sin poder identificar el disco como tal, los agujeros de conjunción para ver la emergencia de los nervios espinales y el estudio para visualizar estas estructuras como son discos, nervios, etcétera, se conoce como resonancia magnética. La tomografía axial también, pero en el caso de patología lumbar con radiculopatía es mucho mejor la resonancia que la tomografía. Y un estudio que no es de imagen, pero que complementaría en algunos casos la patología de compresión radicular, sería la electromiografía, pero la electromiografía aparece positiva mucho tiempo después. Cuando decidimos, de acuerdo a la evolución, es un paciente con una evolución crónica, sin signos clínicos de compresión radicular y que no ha mejorado a pesar del tratamiento indicado, de las medidas de higiene postural, medicamentos, etcétera. Pero si este paciente continúa con dolor y sospechamos ya de otra patología, y cáncer o infección, es un rubro aparte. Pero este paciente tiene un cuadro de lumbalgia crónica. Ya lo traté, no ha mejorado, ha iniciado un programa de nutrición para cuidar su peso, pero sigue y sigue con dolor a pesar de todas las medidas establecidas. Bueno, entonces ya tenemos la indicación de solicitarle de primera intención en el primer nivel de atención. Nuestra obligación es pedirle una radiografía.
Una radiografía simple en 2 proyecciones de la región afectada, que en este caso es la región lumbar, pero siempre la debemos pedir en el caso de columna con el paciente parado y descalzo, porque es la única manera de visualizar la radiografía, así como en rodillas para ver el espacio, para ver la alineación y la conservación o no de los espacios entre cada uno de los cuerpos vertebrales para visualizar de manera correcta una columna. ¿De acuerdo? Muy bien, Frida, sigue. El tratamiento farmacológico, el medicamento de primera elección en lo que es el dolor lumbar agudo y subagudo va a ser el paracetamol. Si se trata de una lumbalgia crónica, se recomienda lo que es asociar el paracetamol a un AINE. En este caso podría ser ibuprofeno. Y se va a evaluar la respuesta del paciente, pero el uso del AINE no se va a recomendar por más de 4 semanas. Acuérdense que Pacientes si que no tenemos... responden a este tratamiento. Perdón, Frida. Acuérdense que cuando asociamos o indicamos un AINE en adultos mayores, es muy importante en el interrogatorio investigar alergias, comorbilidad, para saber cuál vamos a prescribir por la asociación o la interacción de algunos medicamentos. Si tenemos un paciente cardiópata, tenemos que ser muy cuidadosos. Si es hipertenso, tenemos que ser muy cuidadosos en prescribir un AINE que no tenga una contraindicación o una reacción adversa o un cruce de medicamentos entre la administración de un AINE y la medicación que el paciente obviamente recibe por prescripción. Y por lo general, lo primero que tendremos que investigar en el caso de los adultos son los medicamentos antihipertensivos o por cardiopatía. Esto es muy importante. En el caso del paciente con diabetes, bueno, pues no hay ninguna contraindicación, a no ser que el paciente, además de su diabetes, tuviera algún problema de hipertensión y se le está administrando un antihipertensivo. Entonces, por eso es importante investigar si el paciente tiene alguna comorbilidad y si está tomando por prescripción médica algún medicamento, básicamente antihipertensivos, para saber qué AINE le voy a asociar como tratamiento para el dolor lumbar. Y en el caso, como bien señalas, del agudo crónica, que no responden a estos, algunos opiáceos menores, pero esto está un poco restringido ya que se utiliza por periodos cortos. Muy bien, ¿seguimos? Adelante, Frida. Sí, doctora, es que estaba cambiando la diapositiva. Ahora, el tratamiento no farmacológico, se recomienda el reposo en cama, pero no más de 2 días, y solamente es opción para pacientes con un dolor muy severo y que tenga irradiación a miembros pélvicos. Se podría decir que el reposo prolongado puede provocar lo que es el desacondicionamiento físico y no es recomendado en problemas de lumbalgia aguda. Se puede recomendar, como se ve en la imagen, la aplicación de calor local para el alivio del... ya se cambió. Para el alivio del dolor. Estar contraindicado en pacientes que tengan escaras, alteraciones de la coagulación y procesos neoplásicos. También es importante mencionarle al paciente que la actividad que le haya provocado ese tipo de dolor o que cause un aumento de los síntomas que pues interrumpa esa actividad. Y se recomienda un retorno a las actividades normales. Se dice que es más efectivo y permite una mejoría más rápida en pacientes con lumbalgia aguda. Ahora, por último, las recomendaciones. Lo que mencioné al principio eso está después. Se ¿Puede recomienda regresarle no un ver momentito? Sí. televisión. Esto es lo que en medicina física y rehabilitación y desde el punto de vista de nosotros como médicos recomendamos como medidas de higiene postural. La postura correcta para dormir,
la postura correcta para sentarnos, la postura correcta para caminar, la postura correcta para recoger un objeto del suelo o del piso, la postura correcta para levantar un objeto o colocar un objeto a determinada altura. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, como ven, hay determinadas posiciones. La postura de dormir boca abajo, pues casi siempre no la recomendamos o procuramos que el paciente evite la postura de boca abajo, porque el dormir en posición de boca abajo solamente aumentamos la lordosis de la columna lumbar. Cuando hay mucho dolor, esa postura que se ve en la imagen de abajo a su izquierda, con la rodilla semiflexionada con un cojín ahí, bueno, pues esto hace que la lordosis disminuya su tensión y producimos relajación de los músculos de la región lumbar. La siguiente, Frida. Muy bien. Y esto es lo que mencioné al... va a hablar, doctor. Vale. Lo que mencionaba al principio de que muchas veces en los estudiantes tendemos a sentarnos de esta manera como se ve, que dice evite posturas incorrectas, no debemos sentarnos así, sino la forma correcta es mantener la espalda derecha, apretando el abdomen, apoyando los pies y mantener la cadera al nivel de las rodillas. También se recomienda, Frida, perdón, también se recomienda en esa postura de sentado, elevar un poquito los pies con algún soporte, como si tuviéramos un banquito debajo de los pies, y la rodilla ligeramente más alta, el nivel de la rodilla un poquito más alta que nuestra cadera, para mejorar la lordosis lumbar y disminuir las posibilidades de dolor. Ustedes saben, por esto es que actualmente existen asientos ergonómicos para quienes trabajan o trabajamos durante mucho tiempo sentados, para evitar esto, con soportes lumbares que ayudan a todo esto. Al final vamos a hacer una recapitulación de todo esto y, bueno, por ejemplo, para levantar objetos, casi siempre flexionamos la columna vertebral y lo que debemos hacer es flexionar la rodilla, apoyarnos en la rodilla como muestra la imagen de abajo, para levantar un objeto del piso. Hay que hacerlo en cuclillas o flexionando la rodilla. La forma correcta de transportar, siempre estiramos los brazos cuando debemos apoyarnos con la flexión del codo, y el peso debe ser cargado en forma equilibrada, como señalas ahí muy bien en tu diapositiva. Muy bien, Frida, ¿seguimos? Adelante. Es que no se cambie la diapositiva, creo. No, Frida, no ha cambiado tu diapositiva, nena. Sí, estoy esperando. Ya se ve. No, yo no la veo. ¿La ven ustedes? Sí, la vemos. Ah, muy bien, ya está, Frida. Entonces, en esta diapositiva, ¿qué es lo que señala? Que, por ejemplo, para los que son choferes o simplemente para las personas que manejan cotidianamente, también está la recomendación de que al manejar, mantener las rodillas flexionadas y con el cinturón de seguridad. Y otro, de lo que ya mencioné, es que cuando se tenga un dolor muy intenso, es recomendable adoptar esta postura de acostarse, pero con una boca almohada. abajo, con una almohada. Esa es la única manera de indicar ponerse la postura de boca abajo, siempre y cuando hay una almohada en el abdomen. Y como ven, ahí se corrige la lordosis. Hagan es un modelo mecánico. Si ese paciente tiene la almohada debajo del abdomen, la lordosis lumbar
pues no aumenta. Pero si yo le llegara a quitar esa almohada que tiene bajo del abdomen, ¿qué pasa con la columna lumbar? Hay una hiperlordosis y entonces va a haber más dolor. Muy bien. ¿Sigue, Frida? Y en la imagen se puede observar que hay una como bolsa, que es lo que mencionaba anteriormente como un tratamiento no farmacológico. Y por último, la práctica clínica que menciona que es importante adoptar una vida saludable, no solo para este tipo de afección que es el dolor lumbar, sino para tu salud en general. Puedes adoptar hábitos alimenticios saludables y realizar actividad física de manera periódica. Programas de ejercicio aeróbico son ideales para las personas que sufren este tipo de dolor. Y un ejemplo ejemplos de ejercicio: bicicleta y nadar, que sean de bajo impacto. Eso sería todo, toda la información la saqué de la guía de práctica clínica y les dejo. Muy bien. Muy bien, Frida. Muchas Eso gracias. sería todo. Amable. Gracias. Sí, doctora. Muy bien. Si me permiten, les voy a hacer un repaso con la presentación que yo tengo, si me hacen favor, para complementar un poquito más, nada más para una serie de detalles que señalar aquí. Obviamente todos los datos están. Frida, ¿puedes cerrar tu pantalla, por favor? Muchas gracias, Linda. Muy amable. Sí, doctora. Gracias. No, doctora. Listo. Muy bien, Frida. Quiero compartir con ustedes la presentación que tengo a cargo de esto para, para que podamos. Ay, no me aparece. Permítame un segundito, por favor. Sí. A ver, quiero sacarlo de los documentos donde tengo la presentación, pero no me aparece el archivo. Permítame un momentito. Un segundito, ahorita vamos a cargar el archivo. Nada más para complementar un poquito más lo relacionado con lo que ustedes acaban de escuchar en la presentación de Frida. Sí hay algunos detalles que subrayar, porque desde el punto de vista de ustedes, de la... permítame un segundo. Muy bien, vamos a ver, para complementar la presentación de Frida, esta presentación que a lo largo de las clases las hemos visto, las hemos ido modificando. ¿Por qué se ha ido modificando? Pues porque la guía de práctica clínica también es cambiante. Sin embargo, Frida les subrayó los detalles y los puntos más importantes. Es muy importante que ustedes vean, obviamente, que ustedes vean
algunos estudios radiológicos que son de utilidad para esto. Muy bien, ya vimos qué es el dolor lumbar, que es una de las principales causas de consulta a nivel de medicina general y o familiar, como bien señaló Frida. La gran mayoría, muchas veces, se resuelve de manera espontánea. Desde el punto de vista etiológico, la lumbalgia tiene una teoría multifactorial: peso, postura, actividad física, algún tipo de ejercicio, etcétera. Y esto condiciona una diversidad en la terapéutica, porque no todos son medicamentos, no todos son modificar estilos de vida, hay toda una serie de medidas para prevenir y tratar la lumbalgia. Hay aspectos psicológicos o psicosociales que también mencionó Frida, que son sumamente importantes. Si hablamos epidemiológicamente en relación a las causas de ausentismo laboral en el adulto de mediana edad, pues es una de las principales causas en estos países que están señalados. En nuestro país, por ejemplo, el Seguro Social tiene muy bien documentadas sus causas como una de las principales causas de incapacidad laboral, la lumbalgia, en Estados Unidos, España y en Latinoamérica. ¿Qué sucede con la lumbalgia? Hay una variabilidad en el proceso diagnóstico. Cada quien solicita, pide y pide muchos estudios que utilizan técnicas de imagen muchas veces no necesarias, que generan un número de ingresos importantes a un hospital y que inclusive son pacientes que son sometidos a técnicas quirúrgicas muchas veces innecesarias y que desde el punto de vista del consenso, pues no hay todavía un consenso en el manejo adecuado y esto lleva a tratamientos inapropiados. La imagen radiológica del lado izquierdo, como les fui señalando en la presentación de Frida, es una imagen lateral de la columna lumbar, donde visualizamos de abajo hacia arriba el quinto cuerpo, el cuarto, el tercero y el segundo. Y es muy evidente que radiológicamente entre el segundo y el tercer cuerpo vertebral hay una disminución en el espacio, probablemente por una artrosis del disco intervertebral. Y las imágenes hacia la parte izquierda, donde se ve en color negrito, pues son los agujeros de conjunción, y por esos agujeros, como ustedes recuerdan, emergen los nervios espinales, en este caso las raíces espinales lumbares. Los cuerpos vertebrales en esta imagen comienzan a mostrar algunos cambios en su morfología. Como ustedes ven, en la parte anterior hay algunas salientes que son como unos piquitos, que son los osteofitos de los cuerpos vertebrales. Por eso considero que es importante que revisáramos esta presentación para que se vayan familiarizando con las imágenes radiológicas. Esto ya lo mencionamos anteriormente, qué es la lumbalgia, cuál es la aguda, cuál es la crónica. Frida incluso usó muy bien una clasificación intermedia que era la subaguda, pero si tiene menos de 3 meses, este paciente tiene una lumbalgia aguda o subaguda, y la crónica es más allá de 3 meses, que pueden estar afectadas o no las extremidades. Y estas imágenes lo único que hacen es señalar cómo se refiere el dolor lumbar o la manera en que el paciente identifica y nos señala el sitio de dolor. Existen algunos términos dentro de la práctica clínica que pueden ser considerados como parte de esto, y cuando hablamos de un síndrome, pues es un dolor lumbar. Uno de los síntomas y de los signos importantes que se presentan son la contractura muscular paravertebral y con la consecuente alteración en movimientos de flexo-extensión. Si a esto se añade algún síntoma o signo neurológico, entonces ya hablamos de un síndrome radicular que generalmente la gente cataloga como ciática porque hay una irradiación a uno o a los dos miembros, y aquí lo importante es que hay afección desde el punto de vista motoro, como es la paresia, y o sensitiva, que son las parestesias, hormigueo o entumecimiento en alguna zona o dermatoma de la extremidad inferior. En los casos más graves, bueno, existe el síndrome de la cola de caballo por una compresión importante, en donde, como vimos en el síndrome de la cola de caballo o de la caudequina, aparte de la lumbalgia, hay datos neurológicos importantes, como son la anestesia en silla de montar y la alteración de los esfínteres, básicamente del esfínter uretral. Sin embargo, y afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes, o el más del 90%, casi el 90%, el tipo de dolor lumbar que nosotros vamos a ver es el dolor de tipo mecánico, ¿verdad? Como está aquí. ¿Qué tipo de dolor es? Bueno, pues ahí está muy bien señalado el tipo de lumbalgia mecánica que nosotros podemos identificar cuando realizamos anamnesis en nuestro interrogatorio previo a.
Desde el punto de vista de entre primarias y secundarias, por lo general, un muy bajo porcentaje son porque hayan alteraciones del disco, lesiones degenerativas, escoliosis en el caso de los adolescentes o de los jóvenes en crecimiento, como ven en la imagen de abajo, una escoliosis severa. Y afortunadamente del 60 al 80% son pacientes que tienen una lumbalgia específica. Muchas veces no lo pueden relacionar con algo en particular, pero está ocasionada por postura inadecuada, microtraumatismos recurrentes, ¿verdad? La postura inadecuada, y hay pacientes con alteraciones psíquicas y un origen desconocido también dentro de las causas de la lumbalgia inespecífica. Dentro de las causas primarias, hay causas primarias y dentro de estas están las inespecíficas, las degenerativas. Estos son todas las alteraciones que desde el punto de vista estructural, anatómico y relacionado con procesos de tipo degenerativo podemos encontrar en la columna lumbar, la alteración del disco intervertebral, lo que conocemos como estenosis espinal, estenosis vertebral o como muchos médicos lo anotan, conducto vertebral estrecho, donde se va disminuyendo el calibre del conducto vertebral, la aparición de espondilolisis y el deslizamiento de una vértebra sobre otra denominado espondilolistesis. Más adelante vamos a ver qué es esto. Y la espina bífida o defecto del cierre del arco posterior a nivel lumbar. Y por supuesto, otra de las causas es la formación de una vértebra transicional que tiene características del E5 y S1. Todo esto es lo que vamos a encontrar como causa y lo vamos a identificar desde el punto de vista radiológico. En las dos imágenes que ustedes tienen a su lado izquierdo, en la primera, con una flecha está señalada una espondilolistesis. Como ven, la pared posterior del cuerpo vertebral de la vértebra inicial con la siguiente está al mismo nivel. Sin embargo, entre el segundo cuerpo vertebral, entre la cuarta y la quinta lumbar, hay un ligero deslizamiento donde el muro posterior de una no concuerda con la otra. Y a eso se le denomina espondilolistesis. El espacio ocupado entre una vértebra y otra está francamente disminuido y entonces esto es una causa de patología. Y en la imagen de abajo también les muestra cómo se va trazando las líneas radiológicas para identificar la congruencia del muro posterior de las vértebras lumbares, los orificios de emergencia o de conjunción por donde salen los nervios espinales. Cuando hablamos de espondilolisis y espondilolistesis, ¿a qué nos referimos? Es importante que conozcan estos términos, pero bueno, la identificación y el conocimiento son importantes porque muchas veces el radiólogo les va a reportar en el estudio radiológico paciente con espondilolisis L4, L5 y espondilolistesis L4, L5. Y para no quedarnos con signo de interrogación de qué es esto, es importante que conozcan a qué se refiere esto. Existe, desde el punto de vista anatómico, la espondilolisis se puede producir como parte de un proceso degenerativo en donde hay una ruptura a nivel de la lámina de la vértebra, de tal modo que la articulación facetaria, las cigoapofisiarias, quedan separadas del resto. Ahorita vamos a ver. En el caso de la espondilolistesis es el defecto o el deslizamiento que se da por esta estructura señalada ahí, que es la pars o parte articular de las articulaciones cigoapofisiarias, que se puede ir destruyendo por un proceso degenerativo y que va ocasionando un deslizamiento de la vértebra a ese nivel, catalogada como espondilolistesis. Eso muestran estas dos imágenes. Como conocimiento general, también existe una clasificación y cuando nosotros identificamos un deslizamiento entre la superficie de un cuerpo y el otro que tiene menos del 25% o hace el 50%, decimos que es de bajo grado, de acuerdo a este autor, Meyerding. Hoy por hoy sigue siendo la clasificación universal, así como la de Tobillo, para catalogar el grado de deslizamiento y su porcentaje y saber si es de bajo o de alto grado. Existen 5 tipos en donde el menos del 25% es un grado 1. Si un cuerpo se desliza entre el 25 y 50% en relación al otro, sigue siendo de bajo grado y más allá de 50 hasta 100 es de alto grado. Y existe un deslizamiento total cuando hay una espondiloptosis o un deslizamiento completo de la quinta lumbar por delante del sacro, y esto es una situación muy grave y es de alto grado por los datos de lesión neurológica.
Esta correspondería a una imagen en donde identificamos, si ustedes con un poquito de imaginación, hagan de cuenta esta parte que está en medio señalada con números rojos, pues hagan de cuenta que es la imagen lateral de un perrito, donde el 1 corresponde a su hocico, el 2 a la oreja, ¿sí? El 5 es el cuerpo vertebral, el 4 es la parte delantera, la pata delantera, y el 3 es la pata trasera, ¿sí? Y el cuello del perrito corresponde a la parte articular de la articulación ciguapofisiaria. Entonces, radiológicamente y clínicamente identificamos esta imagen como, tiene un nombre, ahorita lo vamos a ver. Se le identifica como perrito de Madame La Chalpelle, como está aquí. Entonces, si seguimos la imagen radiológica, estas son proyecciones oblicuas de la columna lumbar que deben incluirse dentro de la solicitud del estudio radiológico. Una radiografía anteroposterior lateral y, en el caso necesario, incluir radiografías oblicuas derecha e izquierda. Si seguimos la imagen del lado izquierdo de su pantalla, pues está ahí muy bien dibujado este perrito. Lo voy a regresar un momentito para que lo visualicen. Esto es lo normal. Esto es una tomografía tridimensional. Y ahora nos vamos a una radiografía simple donde seguimos el contorno de esta imagen de este perrito. Entonces, la imagen del lado derecho es una radiografía oblicua, donde identificamos los cuerpos vertebrales con osteofitos, dibujamos la imagen de este perrito, y en la imagen del lado derecho, con una flecha amarilla, está muy bien señalado cómo la cabeza del cuerpo a través del cuello está separado. Y entonces ahí decimos que existe una fractura, pero no por trauma, sino por proceso degenerativo a nivel del cuello de esta imagen del perrito a nivel de la cuarta lumbar. Eso dice fractura del istmo de la pars articular del cuello del perro de la Chapelle a nivel de L4. Y esto sería el reporte radiológico para que ustedes entiendan cómo lo reportan los radiólogos. Aquí es un esquema igual donde puede haber en el istmo una sin separación o bien con una separación, pero esto dependerá de la imagen. Entonces tenemos a qué corresponde el ojito al pedículo, la oreja a la superficie articular superior, el cuello al istmo, el cuerpo a la apófisis espinosa y a la lámina, la parte articular inferior a la patita delantera y la parte posterior a la parte, lo que es la cara corresponde al pedículo. Entonces, en la siguiente imagen esquemática observamos el sacro abajo, la apófisis articular del inferior a nivel de la pata, pero ven una franca separación o un esquema donde hay una franca separación entre la cabeza y el cuello. Entonces, esto es para describirles cómo es, qué es, a qué corresponde el hocico, el ojo, la oreja, el rabo, etcétera. Y el cuello, aquí lo importante es que el cuello representa el istmo y cuando este se rompe y está seccionado, esto permite diagnosticar la espondilolisis y buscar de manera intencionada el deslizamiento que se puede apreciar en el estudio radiológico. Por eso era importante que yo les presentara esto para que se familiaricen con las imágenes radiológicas. Existen algunas otras patologías relacionadas con la lumbalgia. Esta es una radiografía simple, ¿verdad? De la columna lumbar, como son la artritis reumatoide, como enfermedad inmunológica. Existen los aplastamientos vertebrales por osteoporosis, que los vamos a ver. También se dan las infecciones óseas. Existen causas funcionales y causas de tipo psicológico. Engloba 3 síndromes, la aguda o lumbago, la lumbociática aguda, como también se le conoce. Aquí, la gran mayoría se presentan de evolución benigna, que aparece entre los 18 y 50 años, y la lumbalgia aguda o lumbago no hay síntomas neurológicos. En la lumbalgia con dolor radicular, pues entonces ahí sí hay afectación motora y o sensitiva, es entre los 20 y los 50 años de edad, y el dolor se va a irradiar a la región glútea o bien a la posterior de la extremidad inferior, y aquí subrayado en letra negrita, pero en esta parte sí ya hay alteraciones neurológicas. Desde el punto de vista del diagnóstico, existe esta patología relacionada con procesos de tipo degenerativo denominada estenosis lumbar o estenosis espinal. Y entonces esto provoca un deterioro progresivo en la cuestión de la debilidad de las extremidades inferiores, y los casos graves se presentan con anestesia en silla de montar o síndrome de la cauda equina.
La imagen de abajo es solo para representarles cómo a través de los procesos degenerativos se va modificando el conducto vertebral y va disminuyendo su calibre con las consecuentes síntomas de dolor, etcétera. ¿Cuál es la importancia de este problema? ¿Por qué se refiere como importante desde el punto de vista de su identificación, de su diagnóstico y tratamiento? Desde el punto de vista epidemiológico, este porcentaje entre el 15 y 20% de la población en general está afectada por año. Afecta el 30% de la actividad laboral. En un porcentaje muy bajo se presenta acompañado de complicaciones neurológicas y del 60 al 80% de la población ha tenido por lo menos un episodio de lumbalgia en su vida. El cuadro de dolor lumbar agudo se presenta por lo general entre los 20 y los 40 y cuando está acompañado de síntomas radiculares, el promedio de edad aumenta por lo general entre los 35 y los 50 años y por supuesto en donde está afectado con el paso del tiempo la estructura del disco intervertebral. Es la segunda causa de consulta médica en atención primaria en México y en Estados Unidos. Representa del 1 al 2% de consulta a nivel de los médicos generales en Inglaterra y en los países europeos representan un 43.8% de consultas de patología musculoesquelética, como en el caso de España, y son causa de ausentismo laboral, por ejemplo, en Francia. Y de estos, este porcentaje en el consumo de medicamentos, porque hay que tratarlos y no solamente lleva el consumo de medicamentos, sino también de tratamientos agregados de rehabilitación. En México representan del 80 al 90% de consultas. Estos son datos del Seguro Social, consultas en el primer nivel. 8 de cada 10 refieren a un episodio de lumbalgia. El Instituto Mexicano del Seguro Social es el que dictamina invalidez y de estos dictámenes de invalidez, un 10% estuvieron relacionados con diagnóstico de lumbalgia en este año. El IMSS es el que mejor registro tiene desde el punto de vista de diagnóstico e incapacidad. Le otorgó al 50% de los pacientes con lumbalgia, le otorgó incapacidad. Y el promedio de días de incapacidad, como ven, rebasa el mínimo de 3, con un promedio de 12, que puede prolongarse de 7, 14, 21, 28 días. En los Estados Unidos significa el diagnóstico, el paciente con diagnóstico de lumbalgia ocupan el tercer lugar por causas, como causa de procedimientos quirúrgicos y es la primera causa de incapacidad total en España. Esto es nada más para subrayarles algunos de los datos epidemiológicos, ¿verdad? ¿Cuántas personas son tratadas por lumbalgia? ¿Cómo ha aumentado el costo y el tratamiento por la prescripción médica? El costo anual por cirugías. En los Estados Unidos esto aumenta mucho, ustedes saben, porque los pacientes tienen un seguro de gastos médicos y los médicos tienen un seguro de responsabilidad civil, entonces a veces hay un uso y abuso de estudios radiológicos, de procedimientos quirúrgicos ante pacientes que se quejan de dolor lumbar. ¿Cuáles son los estudios de prevención? Desde el punto de vista de estudio como tal, para prevenir, hay pocos estudios objetivos no específicos y es difícil establecer para prevenir el primer episodio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar los factores de predisposición. Frida mencionaba muy bien el sobrepeso y el aumento de... esta imagen no se ve completa, pero si ustedes ven, bueno, esta sería la imagen final de aquellos niños desde la etapa de la niñez y la adolescencia, cómo van aumentando y cómo se va modificando la columna en relación a que a mayor sobrepeso, mayor hiperlordosis. Entonces, como ven aquí, esto va aumentando, obviamente por aumento en el índice de masa corporal y la falta de ejercicio. Algunas posturas de manera correcta que debemos hacer, como ustedes observan, la postura correcta para trabajar con el equipo de cómputo y las dos posturas totalmente inadecuadas, la postura correcta para levantar un objeto y en la prevención secundaria tenemos que recuperar, ese es el proceso de recuperación del paciente en el menor tiempo, como se señalaba en la presentación de Frida también, no lo podemos dejar mucho tiempo en reposo, máximo 2 días, mientras más rápido se movilice, el pronóstico va a ser mucho mejor. Al paciente tenemos que darle ya la certeza de lo que está pasando. Sin embargo, un paciente ya incapacitado con poca posibilidad de reintegrarlo a su trabajo es totalmente indicativo de enviarlo al servicio de medicina física y rehabilitación
para su recuperación y reintegrarlo a su actividad laboral. Recuerden que desde el punto de vista anatómico, en la bipedestación, la responsable de la bipedestación es la responsable biomecánica de la columna lumbar. En algunos casos se detectan hasta el 98% de hernias de disco que están localizadas en estos dos niveles, entre la cuarta y la quinta, y entre la quinta y la primera sacra. Desde el punto de vista de funciones de la columna, soportan, protegen y nos ayudan a la movilización. ¿Cuáles son las estructuras activas? Bueno, obviamente aquí lo tienen, básicamente los músculos del abdomen y los tendones. ¿Y cuáles son estas estructuras pasivas que nos permiten los movimientos de soporte, protección y movilidad de la columna? El disco intervertebral, sus articulaciones y sus ligamentos. Pero aquí está muy bien señalado, por eso les puse esta imagen, de que los músculos abdominales absorben el 30% de todas las tensiones de la columna. Por esto es que para mantener una adecuada salud de nuestra columna vertebral, tenemos que procurar mantener nuestro peso, fortalecer los músculos abdominales y los paravertebrales para evitar posturas como esta que se ve en la imagen de abajo. Hay algunos otros factores de predisposición como son el peso y la talla. Por alguna razón hay mucho más dolor lumbar en las personas con mayor estatura. La masa muscular es importante. Disminuir la grasa abdominal y sustituirla por masa muscular. El hábito del tabaquismo provoca isquemia tisular. La actividad profesional es muy común. Por ejemplo, les tengo puesto ahí como la gente que se dedica a la pesca, que va sentado en la lancha. Bueno, pues no lo saben, pero esto provoca vibraciones corporales por vehículos o máquinas sin que el paciente lo refiera, y esto es un tipo de microtraumatismo de manera repetida. Y por supuesto, los trabajos físicos de manera fuerte o rudas. Los pescadores que trabajan de esta manera o los que trabajan en el campo reciben vibraciones corporales por máquinas o vehículos, y en el caso de quienes se dedican a la pesca es poco perceptible, y cuando se presentan pues es uno de los factores principales. Por eso es importante investigar qué hace, dónde trabaja, dónde le duele, cómo le duele, todo lo que ya revisamos. El diagnóstico debe ser preciso para excluir procesos inflamatorios, infecciosos, traumáticos y neoplásicos que ya vimos cómo. Es adecuado a la clínica del paciente. Debemos hacerlo tan sencillo como sea posible y prescribir una medicación adecuada. En la mayoría de los casos basta y sobra con la historia clínica y la exploración física para poder establecer un diagnóstico. El diagnóstico, ¿cómo lo establecemos? Mediante una anamnesis adecuada que incluye la edad, el sexo, las características de dolor, los síntomas asociados, los antecedentes, etcétera. Todo esto que ya vimos en la presentación anterior. Debemos, desde el punto de vista físico, es muy importante observar al enfermo de manera estática y dinámica. Esto es cómo camina, cómo entra a nuestro consultorio, viene apoyado con un bastón, es traído en silla de ruedas, cómo caminaba antes, dejó de caminar, cuándo dejó de caminar o viene por su propio pie. Debemos revisar la movilidad de la columna desde el punto de vista de los movimientos normales, de manera activa y pasiva, y buscar los signos que anteriormente señalaba Frida, que son los signos neurológicos que demuestran una sensibilidad para la compresión radicular, pero con una baja especificidad, y estos dos signos son el LASEG y el Bragan. Estos tienen que revisarlos muy bien, que son signos neurológicos que pueden estar asociados específicamente a signos neurológicos de compresión radicular. No me dice dónde, pero me dice que está comprimido un nervio. ¿Dónde? Hay que investigar. Pero sí nos orientan hacia una probabilidad de la compresión de alguna raíz espinal, ya sea a nivel de L. Por lo general, L4, L5 es lo que buscamos porque es un poco difícil que se presente más arriba. Entonces, nosotros siempre visualizamos o buscamos los niveles de L4, L5 para determinar compresión neurológica. Y entonces aquí les muestro las maniobras. La maniobra de LASEG, que ya la había mencionado
Frida, y la maniobra de Bragar, que es una prueba de tensión, un signo de Bragar para la lumbalgia, todos se realizan con el paciente acostado. ¿Cuál es la única diferencia? En la SEC nada más levantamos y tenemos el ángulo entre la mesa de exploración y la extensión de la pierna hacia arriba, con la rodilla extendida, que a mayor de 30 grados se desencadena dolor en la forma en que lo señala la flecha. El paciente va a referir dolor, es positivo. Y el Bragar, el examinador flexiona hacia adelante el dorso del pie. Y si esto produce dolor, decimos que es un Bragar positivo. Con la positividad de estos dos signos podemos decir y orientar al paciente de que necesita un estudio especial porque tiene datos de una compresión radicular. ¿Cuáles son estas pruebas complementarias? Como bien señalaban, el dolor lumbar agudo no requiere ninguna prueba diagnóstica ni de imagen, de nada, a no ser que tengamos algún signo añadido. El 95% de consultas por lumbalgia no requieren pruebas de diagnóstico. ¿Cuándo debemos realizar el examen radiológico? Bueno, si en el inicio tenemos un paciente que tiene un déficit motor evidente, es un paciente que no ha mejorado con las indicaciones prescritas, el paciente tiene todos estos antecedentes, ya sea neoplasia, tiene adicción a drogas, hay antecedente de trauma, es un paciente alcohólico, es un paciente con tratamiento con corticoides, tiene mayor de 50 años y tiene problemas laborales, bueno, entonces tendremos que pensar en algún estudio como prueba complementaria para hacer el diagnóstico. Si decidimos realizar el diagnóstico por imagen, la responsabilidad del médico general en este aspecto corresponde a la primera parte, que es la radiología ósea con proyecciones en antero, posterior, lateral y, por favor, las oblicuas. Siempre hay que incluir las oblicuas para visualizar esa imagen de ese perrito que les mencioné anteriormente, que nos permite establecer si hay espondilolisis, básicamente. El paciente se le debe realizar en posición parado o de pie y sin zapatos para poder ver la alineación de la columna. Cuando decidimos tomografía y tomografía helicoidal, para la patología lumbosacra es de primera elección. Sin embargo, es una fuente de radiación innecesaria. Y en el caso de la resonancia magnética, como les mencionaba anteriormente, ese es el estudio indicado cuando sospechamos de lesión de hernias de disco intervertebral. Sin embargo, si tenemos pacientes con algún implante metálico en la columna o bien tiene un marcapaso, bueno, ahí lo contraindicamos porque desafortunadamente aquí en nuestro medio, en otros lugares de la República y a nivel mundial sí lo hay equipos de resonancia magnética que permiten el estudio aún en pacientes con implantes metálicos o marcapasos. Entonces, desde el punto de vista de apoyo de imagen para mi diagnóstico de lumbalgia en mi primer nivel de atención, en el caso de que el paciente no haya mejorado con el tratamiento prescrito y este padecimiento tiende a la cronicidad, mi obligación es solicitarle radiografías simples, AP lateral y oblicuas, con la indicación precisa de realizarlo con el paciente parado y sin zapatos. ¿Qué estamos buscando? La alineación de la columna y el aspecto óseo de la columna lumbar o dorso lumbar, si así lo decidieran. En el caso de que tengamos algún dato de compresión, podemos solicitar cualquiera de los otros dos estudios, tanto la tomografía helicoidal o la tomografía computarizada, siempre y cuando la patología esté localizada a nivel lumbosacro. Cuando sospechamos de una lesión a nivel del disco intervertebral en pacientes jóvenes con síntomas neurológicos importantes, el estudio ideal es la resonancia magnética. Sin embargo, está contraindicada en este tipo de pacientes que ya mencionamos, con implantes metálicos o con marcapaso. Desde el punto de vista, esta es la guía de referencia donde Frida tomó y donde están todos estos datos. Debemos tratar enfermos, no imágenes. ¿Por qué les menciono esto así subrayado? Porque el 30 de cualquier población que tomemos sin lumbalgia y le realizamos una tomografía o resonancia magnética de la columna lumbar, siempre va a presentar alguna anormalidad. Entonces, como ven, la solicitud de estudios, más allá de una radiografía, debe ser muy precisa, ya que muchos pacientes pueden presentar alteraciones radiológicas en la tomografía o en la resonancia, pero que están totalmente asintomáticos. Por eso es la recomendación de tratar pacientes o enfermos, no imágenes.
Y desde el punto de vista de estudios de neuroconducción, un complemento es la electromiografía, como mencionaba al inicio. La electromiografía es un estudio que sirve para detectar denervación, tiene muy poca especificidad, y para detectar la denervación tienen que haber pasado entre 14 y 35 días para poder obtener un resultado. Sin embargo, es útil para discriminar entre lo que correspondería al dolor radicular por la compresión de una raíz nerviosa en la columna lumbar y el dolor neuropático cuando tenemos un paciente con antecedentes de diabetes mellitus y datos de neuropatía periférica. El objetivo del tratamiento es, ante todo, como en todas las enfermedades, asegurarle hasta donde sea posible al paciente que no padece una enfermedad grave. Hay que garantizarle una correcta información sobre su padecimiento. Esto es básico para cualquier tratamiento, para cualquier diagnóstico, en la relación médico-paciente, la información precisa con el conocimiento adecuado acerca del padecimiento del cual estamos informando. Esto nos va a garantizar que el paciente establezca una relación médico-paciente de confianza que nos permita darle un tratamiento para aliviar los síntomas y lo más importante de todo es recomendarle una apropiada actividad física para que pueda restablecerse, para que prevenga la cronicidad del padecimiento, pero sobre todo para que haya una buena actitud entre médico y paciente para poder seguir su tratamiento y pueda seguir las indicaciones. El tratamiento médico consiste en la administración de analgésicos, los AINES que ya había mencionado Frida, las consideraciones en la prescripción de esto, y también están los relajantes musculares para disminuir la tensión muscular. Algunos autores recomiendan la administración de antidepresivos ante los casos crónicos asociados a factores biopsicosociales, el reposo, que como bien señalaron, no es más de 2 días, el ejercicio aeróbico de bajo impacto a partir de los 15 días, la hidroterapia mediante el tanque terapéutico, como lo tienen en fisioterapia, y algunos otros pacientes requieren la aplicación de ortesis, que muchas veces lo ponemos con signos de interrogación, que es la ortesis, la aplicación de un corsé, una faja, etcétera. Sin embargo, hay algunos pacientes que van a requerir tratamiento quirúrgico y es importante que comiencen a familiarizarse con algunos de los procedimientos que se hacen a nivel de la cirugía de columna vertebral. Hay que ser extremadamente prudente en su indicación. En la actualidad hay quienes dentro de la especialidad de la ortopedia y la traumatología se dedican básicamente a cirugía de columna, para lo cual se requiere un entrenamiento más allá de la especialidad propia, un entrenamiento de 2 años para realizar procedimientos quirúrgicos específicamente de la columna vertebral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que actualmente la cirugía de la columna vertebral es una cirugía altamente especializada que se realiza a través, incluso los neurocirujanos que quieren realizar estos procedimientos requieren un entrenamiento específico. Entonces, hay que ser extremadamente prudente en su indicación, ya que los procesos a nivel de la médula, sus raíces, si ocurre algo por falta de conocimiento o por negligencia médica, los procesos son irreversibles. Una vez que la médula se lesiona, no hay manera de regresar, o bien la raíz. En el caso de que ocurra esto, bueno, pues tenemos que revisar para saber cuál es la indicación. Cuando existen las neoplasias o los tumores, procesos infecciosos, básicamente a nivel del disco intervertebral, o bien, desafortunadamente, en esta época ya existen nuevamente las infecciones vertebrales por tuberculosis como una enfermedad reemergente. Los casos en donde hay una indicación total de tratamiento quirúrgico, aquellos pacientes que se nos presentan con un síndrome de Caudequina o de cola de caballo, cuando tienen una neuropatía compresiva, y, perdón, aquí está mal eso de cuándo, es cuando, y la cirugía está totalmente contraindicada si no tengo una correlación clínico-radiológica. Puede ser que yo tenga síntomas, radiológicamente yo tengo una gran alteración, pero clínicamente mi paciente no tiene un cuadro grave, no hay por qué operar. Les repito, se tratan pacientes, no se tratan imágenes
y cuando hay necesidad de cirugía, hacemos cirugía en una persona, no vamos a operar la radiografía. Entonces, si hacemos una cirugía cuando no está indicada, no solamente no vamos a mejorar, sino que podemos causar más daño y eso se conoce como negligencia médica. Las imágenes radiológicas les muestran la colocación de unos implantes metálicos que se utilizan en el caso de que haya la necesidad de intervención. Bueno, no solamente es liberar el sitio de compresión radicular para disminuir los síntomas, sino que una vez que realizamos este procedimiento, tenemos que estabilizar la columna mediante la colocación de estos implantes, que son tornillos que entran a través de los pedículos, que se conoce como cirugía o artrodesis transpedicular. Y el implante metálico que ven en la segunda imagen, colocado entre una vértebra y otra, son cajas o prótesis que sustituyen un disco intervertebral. Y son tornillos y barras que van fijados y entran a través de los pedículos de la columna vertebral. Actualmente esta cirugía se puede hacer por vía percutánea o por cirugía abierta. ¿Cuáles son los criterios que ustedes requieren para enviar a un paciente con lumbalgia al médico especialista? Un paciente que tiene un dolor con un déficit neurológico persistente, aquel paciente que tenga un signo de alarma, con pruebas complementarias anormales, y yo tengo cuál es mi criterio para solicitar pruebas complementarias, estos signos de alarma, o aquel paciente que sin signos de alarma ya lleva más de 4 a 6 semanas de evolución. Como bien le señaló Frida, la bibliografía está aquí. Se llama Diagnóstico y Tratamiento. Tratamiento y prevención de la lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención en la guía de práctica clínica. Conclusiones. El dolor lumbar agudo es un síntoma común en el ser humano. El mejor tratamiento es la información sobre la benignidad del proceso. Perdón. Su duración y la posible recurrencia, la existencia de medidas efectivas para el control de síntomas, qué tipo de actividad puede realizar, cuál es la prevención para evitar la recurrencia, solicitar solamente los estudios de imagen o pruebas complementarias necesarias. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque yo he visto pacientes a nivel hospital y a nivel privado, pacientes que van con su médico general de confianza y les piden, hágase una radiografía, hágase una tomografía, hágase una resonancia, y finalmente no llegan a ningún diagnóstico. Entonces, es muy importante identificar cuáles son los estudios de imagen o pruebas que necesito para asegurar un buen diagnóstico o bien para poder referir a ese paciente a quien corresponda y sin abusar de los estudios de imagen. Recuerden que cada estudio genera radiación para el paciente y para el medio ambiente. Por esto es que tenemos que ser sumamente cuidadosos en la solicitud de imágenes que van más allá de una radiografía simple. Y por supuesto, a través de la actualización y educar a los pacientes. Existen dentro de los servicios de medicina física y rehabilitación un programa de educación para pacientes con dolor lumbar, medidas de higiene postural, qué hacer, qué no hacer, y por supuesto el permanecer actualizados, tanto desde el punto de vista de la medicina general como la medicina de la especialidad, para que nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento de esta patología tan común y tan frecuente a cualquier nivel de consulta general. Muy bien, ¿podemos abrir preguntas y respuestas, por favor? ¿Alguna pregunta hasta acá? Adelante. Doctora. ¿Sí? Por ejemplo, en la guía de práctica clínica y las imágenes que enseñó Frida sobre las posturas al dormir, ¿cómo, o sea, qué podría, en el caso de aquí en Yucatán, que la gente, la mayoría duerme en hamacas, ¿cómo afecta esto al dolor lumbar? Desde el punto de vista científico, de que la hamaca per se sea un factor desencadenante de dolor lumbar. Lo que hay que buscar es la postura adecuada. El evitar dormir boca abajo, el procurar dormir en una posición fetal o semifetal para relajar los músculos de la columna lumbar. Pero no hay una relación, ningún estudio que diga que dormir en hamaca me va a dar dolor lumbar o me va a prevenir o me va a aumentar. Esto es cuestión de la postura. La única manera de reposar boca abajo ante un dolor agudo de la parte lumbar es con la colocación de un
cojín o de una almohada en la parte del abdomen para poder disminuir la posibilidad de una hiperlordosis. A ver, Eric. Hola, doctora. ¿Sí? Mi duda es ¿por qué la uveitis anterior aguda es un dato clínico asociado con el dolor lumbar de origen inflamatorio? La uveitis anterior está asociada a enfermedades reumáticas. La uveitis anterior, como patología oftalmológica, hay que buscar artritis reumatoide o alguna de las enfermedades del sistema inmunológico. Por eso está asociada. Ok, doctora. Igual no me quedó, o sea, no entendí por qué el alcohol, o sea, que es alcohólico el paciente, justifica la toma de rayos X. A ver, no es el paciente. Porque puede tener una fractura vertebral. La ingestión de alcohol produce osteopenia. La ingestión de alcohol, el paciente alcohólico puede tener baja masa ósea o osteopenia y puede tener una fractura vertebral. Ok, doctora, perfecto, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Es muy importante investigar con los pacientes, les repito, ya sea por prescripción o por automedicación, la administración de corticosteroides, sobre todo cuando hay indicaciones, pacientes trasplantados, pacientes con artritis reumatoide, con alguna enfermedad inmunológica, o bien pacientes que sin ninguna enfermedad de este tipo, por indicación de alguien o por voluntad propia, toma esto y esto te va a ayudar. Entonces, no saben muchas veces que es corticoide y antes de que aparezcan el síndrome de Cushing o alteraciones renales en el caso de la administración de corticoides, pues a veces el paciente pues está tomando y tomando su corticoide y cuando se te presenta porque le duele la columna, pero tiene un aplastamiento vertebral. Entonces, igual pacientes posmenopáusicas mayores que han sufrido o con un trauma de baja energía, comienzan a tener dolor lumbar o bien ante la aparición de un dolor brusco en un adulto mayor con probabilidades de baja masa ósea o osteoporosis, súbitamente presentan dolor a nivel de la columna vertebral, está obligado a tomar una radiografía ante la posibilidad de que pueda haber una compresión, que habitualmente le llamamos fractura por compresión o un aplastamiento, porque se dio el cuerpo vertebral y en ese momento el paciente presenta dolor. Pero los casos más comunes, por lo general, solamente requerimos estudios cuando ya el paciente pues ya tiene más de 3 meses y no ha mejorado con nuestro tratamiento, o bien cuando el paciente, a pesar de todo esto, en un momento dado te insiste y te dice, oiga, me gustaría una radiografía, sí, hay que tomarla cuando no tenga dolor, porque un paciente con dolor está en una actitud antiálgica de un lado o del otro. Un paciente sin dolor, pues puede hacerse un estudio radiológico completamente de pie que nos muestre una alineación adecuada de la columna y solo visualizamos los cuerpos vertebrales, los espacios de los discos, la alineación, etcétera. Pero no es ¿cómo les explico? No es así un estudio que habitualmente solicitemos en una etapa aguda. Por lo general es después. En etapa aguda cuando el paciente le duele, ¿qué es lo que necesita? Que le alivie uno el dolor. Obviamente con una información correcta y adecuada. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Con relación al tema de la lumbalgia. ¿Quedó todo claro? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. En cuanto a Adelante. la posición antiálgica que mencionó, el libro mencionaba que era una postura escoliótica. Entonces, ¿cómo A ver, podemos diferenciar de esa postura antiálgica a una verdadera escoliosis? vuelvo a repetir. Cuando a mí me duele, me pongo de lado. Haz de cuenta esta imagen que tienes a tu izquierda, le está doliendo el lado derecho, ¿verdad? Entonces está de lado.
Y si siguiéramos la línea de la parte posterior de la columna, pues tendríamos que es una escoliosis antiálgica, pero es una escoliosis temporal por el dolor. Ahora, realmente tiene una escoliosis cuando deje de tener dolor y yo le solicito una radiografía parado en AP, voy a ver la alineación real de la columna y puedo decir el paciente, una vez que disminuyó y desapareció el dolor y la contractura muscular, tiene o no tiene escoliosis. Antes de eso, solo lo puedo relacionar con un problema de dolor y actitud de defensa. ¿Se quedó claro? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? No, no hay ninguna otra pregunta. Jóvenes. Creo que no, doctora. Muy bien. Les recuerdo que el salón sigue abierto para los martes y los jueves. En el momento en que volvamos a reunirnos, revisen por favor su temario para poder repasar algunos de los temas en donde haya quedado alguna duda, etcétera, etcétera. Entonces, les recuerdo también que a través del correo, a través de la comunicación con sus representantes, podemos programar a manera de sesión los casos clínicos antes de salir de vacaciones en diciembre. Frida, te agradezco mucho tu presentación. Jóvenes, les agradezco mucho su presentación. En este momento vamos a concluir ya la clase de manera oficial para cerrar con esta última plática. Muchas gracias. No se desconecten. Voy a terminar la grabación correspondiente a esta clase de lumbalgia, diagnóstico y tratamiento en el primer nivel de atención como médicos generales o médicos familiares que somos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. A usted, doctora. Un segundito. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nada más no se me vayan. Muy bien, pues con esta parte concluimos. Jóvenes, lo correspondiente, les vuelvo a repetir, vamos a procurar reunirnos para que podamos ir visualizando todo lo que ustedes quieran en relación a la dinámica de repaso de casos clínicos, que creo que sería muy provechoso para ustedes. Les quiero dar las gracias por estar activos y partícipes todos en estas sesiones del curso de cirugía urgencias y lo que ustedes necesiten, bueno, yo tengo abierto este salón, nada más me comunican qué es lo que queremos repasar, lo que quieren revisar y con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Yo espero que este curso sea una herramienta que puedan utilizar durante su práctica clínica en cualquier momento, durante su práctica como médicos generales. Quedamos abiertos para el repaso general antes de salir de vacaciones. Les agradezco mucho, jóvenes, muy amables. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora. estamos en contacto por cualquier duda, jóvenes, por favor. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Muchas Igualmente, gracias, muy doctora. amables. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Pendientes. Bueno.